Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy con dos invitados que nos van a permitir tener un panorama claro cómo están las inversiones, punto de vista legal, punto de vista financiero y cómo se está viendo Honduras desde afuera en momentos complicados, no solo para el país, sino para muchos países de la región por todos los acontecimientos que ahora mismo se generan relacionados con la política y la economía en estas naciones de América. Abogado Gustavo León Gómez Roda, buenas noches, bienvenido, gusto saludarlo. Buenas noches, es un gusto estar aquí con usted y ojalá podamos generar buenas ideas que orienten al pueblo hondureño. Bueno, y saludamos a través de la comunicación de Zoom al doctor Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica y un conocedor de las políticas económicas y financieras de la región. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto estar en esta grata compañía. Bueno, quiero arrancar con esto último porque usted es un estudioso del tema del derecho internacional al mismo tiempo, lo que ha pasado con esta demanda que tiene una implicación económica para Honduras de más de 54 millones de lempiras que tendrá que pagarse a 4 profesionales del derecho que en su momento se les expulsó, se les quitó un derecho en la Corte Suprema de Justicia y fueron quitados por otro poder del Estado en una clara injerencia. Abogado, sí. Buenas noches. Buenas noches, don Rosendo, y claro, muy triste en realidad por esta sentencia, porque no solo implica condenar al Estado de Honduras al pago de una cantidad que obviamente a nosotros no nos sobra. Somos un país con carencias económicas tremendas, pero sobre todo, en mi opinión, genera una imagen terrible en cuanto a la institucionalidad en Honduras, al Estado de Derecho. No sorprende la sentencia, don Rosendo, porque cuando esto ocurrió, muchas personas hicieron ver al Congreso Nacional de la República y al entonces presidente del Congreso, ¿verdad? Porque esto se generó desde el Congreso, el grave error que estaba cometiendo. Y claramente atiende a uno de los problemas fundamentales que tiene el Estado de Honduras, que es la independencia de poderes. Lamentablemente nuestros políticos no han tenido la madurez para entender que el gobernar implica tener el arte de poder lograr acuerdos, negociaciones dentro del marco legal, pero que a veces las cosas no van a salir como uno quiere, particularmente cuando son ilegales o inconstitucionales. Y esos frenos, esos pesos y contrapesos que genera, por ejemplo, en este caso generaba el Poder Judicial, no fueron tolerados por el Poder Ejecutivo y tampoco por el Poder Legislativo. Entonces, cuando eso ocurrió, recuerdo en 2012, yo publiqué un artículo en el mes de enero, básicamente anunciando lo que iba a pasar. Es triste pensar que sabemos en qué nos estamos equivocando, sin embargo, por motivos ajenos al interés colectivo, seguimos adelante con situaciones que claramente van a traer malas consecuencias. Ahora quedamos evidenciados como un país en el que el Poder Judicial no se respeta. Lamentablemente, la última selección de la Corte Suprema de Justicia tiene también algunas situaciones que llaman poderosamente la atención. Es triste escuchar, como lo decía cuando me entrevistaban en aquel momento, a políticos hablando de repartirse posiciones en la Corte Suprema de Justicia según determinado partido y ver que los candidatos mejor calificados no fueron seleccionados. Entonces eso lo que evidencia es que no hemos logrado entender la importancia que tiene para el país tener poderes independientes, o quizás más bien lo que ha ocurrido es que los políticos saben que al no tener esos poderes completamente controlados van a estar maniatados, ¿verdad? Y entonces ocurren este tipo de barbaridades
que ahora nos dejan evidenciados ante la comunidad internacional. ¿Cómo deberá estructurarse la aplicación de justicia en Honduras, ya con estos antecedentes? Porque históricamente hemos escuchado que ganarle al Estado este tipo de demandas es muy, pero muy fácil. Bueno, aquí tenemos que entender que ya el caso fue juzgado, ¿verdad? El caso de la destitución ilegal y arbitraria de los magistrados fue juzgado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, y lo que sigue ahora es la ejecución de ese fallo. El Estado de Honduras básicamente va a tener que enfrentar la solicitud de cumplimiento de esa sentencia, que implica, entre otras cosas, el pago de la indemnización. Entonces, aquí no hay mucho que hacer, ¿verdad? Y creo que el Estado de Honduras... Hay que cumplir, por supuesto. El Estado de Honduras tiene que demostrar que cuando hay sentencias emitidas por tribunales locales o internacionales, como lo dice la Constitución de la República, está obligado a cumplir y lo va a hacer. Porque eso también es un mensaje importante, ¿verdad? Cuando el Estado de Honduras, si el Estado de Honduras demuestra en algún momento que no está dispuesto a cumplir con sentencias emitidas por los tribunales internacionales, eso lo que hace es desacreditar al Estado y volverlo un paria de la comunidad internacional. Entonces el Estado de Honduras va a tener que cumplir. Ahora, ¿y el rol que debe asumir tanto el Ejecutivo como el Legislativo? Porque en esa ocasión se implicó a dos poderes del Estado sobre otro. ¿Cuál debe ser ahora mismo para que estos hechos no se repitan y tengamos acciones similares al futuro, abogado León Gómez? Mire, no solo para este caso particular, como digo, que al final he escuchado cuantifica un monto rondando los 50 millones de lempiras, que podrían equivaler a 2 millones de dólares. Siempre es triste tener que pagar por errores que pudimos haber evitado, pero si nos ponemos a pensar, la cuantía no es una cuantía tan impactante para el erario público como lo puede ser, por ejemplo, otros casos que están reclamando daños y perjuicios. Lo que sí tiene que haber es un precedente importante de persecución de responsabilidad, porque el funcionario público actúa con base al principio de legalidad. El principio de legalidad en el orden del derecho público implica que el funcionario no puede hacer nada que la ley no le permita hacer. En el derecho privado es al revés. En el derecho privado, el privado, como usted o como yo, podemos hacer todo aquello que la ley no prohíba. Pero en el derecho público, el funcionario está limitado por el principio de legalidad. Claramente, los funcionarios que cometieron esta barbaridad abusaron de su autoridad y violaron la ley y la Constitución. Entonces, en el ámbito de este caso en particular, pero también en cualquier otro ámbito en el que un ministro, un secretario de Estado, un director, un presidente de la República, un magistrado, un juez, un diputado, todos los que al final actúan en representación del Estado, tienen que saber que no pueden tomar decisiones arbitrarias o ilegales, porque no podemos, como contribuyentes, nosotros, tener que estar sosteniendo los errores que cometen los funcionarios públicos, con el agravante que muchas veces saben que están haciendo mal. Y antes, ya voy a ir con el doctor Dante Mossi, que tiene un caso parecido, pero él va por la Corte Centroamericana de Justicia, que usted conoce muy bien. Solo un punto, abogado Rodas. El hecho de la acción de repetición que se quitó fue prácticamente un escenario diseñado este. Mire, no creo que eso sea un impedimento porque hay otras normativas. O sea, no pueden argumentar que porque se quitó eso no se le deduzca una responsabilidad a quienes actuaron arbitraria e ilegalmente. Sí se puede entonces. Claro que sí, hay otros fundamentos en la legislación que se pueden aplicar por analogía o supletoriamente en función de deducir responsabilidades. Esto deriva no de leyes secundarias, deriva de la Constitución de la República. El funcionario público es responsable, si no, entonces esto no va a funcionar, ¿verdad? Porque usted, cuando está desempeñando una función o cuando está desarrollando un trabajo, un gerente general o cualquier persona que está administrando fondos públicos o privados, tiene que tener
claridad en cuanto a la responsabilidad que le genera tomar decisiones. ¿Esta acción la realiza la Procuraduría o quién ya? La Procuraduría General de la República, claro. Perfecto. Sí. Doctor Dante Mossi, buenas noches, gusto saludarlo. Bueno, usted va por una vía de la Corte Centroamericana de Justicia, pero más allá de ese hecho, la visión que se tiene, usted que dirigió por muchos años organismos de crédito regional, que ha estado también en organismos crediticios en Washington, ¿cuál es la visión que se tiene de país cuando este tipo de hechos, no de ahora, han venido siendo repetitivos? Aquí ganar demandas para el país resulta fácil. Buenas noches. Buenas noches, no, muchas gracias. La verdad es que todo por cosa curiosa, en un momento de mi vida trabajé en el mismo edificio donde está albergada CIADI, así que de alguna manera me crucé con algunos de los árbitros por ahí. Y los porcentajes no son como los pintan acá. O sea, primero que todo, CIADI fue establecido para ayudar a los países como Honduras a que puedan atraer inversionistas al país. Entonces, una manera de hacer como dicen, la competencia más plana entre todos los países, casualmente por el tema de la seguridad jurídica, fue crear esta facilidad que los países voluntariamente acceden, si así lo desean, para resolver diferencias, particularmente entre el Estado y un inversionista. Entonces, realmente el sistema ha funcionado muy bien. De hecho, en las últimas estadísticas que yo vi, y estas pueden que cambiar un poco, 2/3 partes realmente la ganan los estados y 1/3 parte la ganan los privados. O sea que no es cierto que quien entra hacia ADI como gobierno va a perder, el que entra como privado va a ganar. No, es un tribunal de jueces, ¿no? Pero en general lo que uno trata de hacer con estas facilidades internacionales es dar una igualdad de oportunidad a los países para que compitan por el capital extranjero que quiere invertir en los diferentes países. Entonces, por ejemplo, en Centroamérica, y aquí ya un poco acoto un poco más la visión, si una empresa está diciendo, bueno, voy a abrir operaciones, una panadería, ¿en qué país de Centroamérica pongo mi gran fábrica para distribuir el resto de la región? Entonces dice, bueno, voy a buscar una donde tenga más elementos que me permitan defenderme en caso que cambien las condiciones legales de una manera adversa a como yo entré a invertir a ese país, porque una vez que uno ha invertido, uno tiene el capital fijo, ¿verdad?, en la tierra y eso no se puede llevar uno en maletas. Entonces, es un elemento que hace que los países sean iguales ante el inversionista. Entonces, ¿qué sucede si un país decide salirse? Y tenemos experiencias muy cercanas como la de Ecuador. Simplemente se vuelve menos atractivo que los demás. Entonces, una empresa multinacional que mira un grupo de países donde dice, estoy pensando en irme a trabajar ahí, y dice, este no está, es una decisión bien sencilla, ¿verdad? Yo voy a ir donde tengo esa comodidad. Y otro de los temas que creo que se mencionan acá, pero no quedan bien claros, obviamente hay otras formas de tener arbitrajes. Uno puede acordar de manera previa con el Estado. Con un Estado, yo voy a ir a una cámara de arbitraje en Londres o en París o en Nueva York para resolver diferencias que no podamos resolver amigablemente. Y nos salimos del sistema de justicia de Honduras. Pero igual estos sistemas tienen un costo, ¿no? y tienen que pagarlo las partes. Entonces, de todos los sistemas, CIADI es uno de los más baratos en términos de qué le cuesta a las partes resolver un diferendo. Entonces, simplemente es darnos un disparo en nuestro propio pie, en un ambiente donde Centroamérica es muy abierta, muy competitiva, y la decisión de dónde poner la empresa es bien fácil. O sea, yo la puedo hacer en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, y puedo satisfacer el mercado de cualquiera de esos países. Entonces, estamos perdiendo unilateralmente una ventaja que tendríamos de permanecer en el CIADE. Entonces, creo yo que desde el punto de vista del inversionista, ser parte de estos clubs tiene esa ventaja. De hecho, la oficina de CIADI, solamente les comento esto porque me recordé del abogado, porque ustedes ganan mucho dinero acá, como todos los abogados.
Y me dicen, pues realmente no, me dice, son realmente, o sea, el Banco Mundial, la que está detrás de esto, ¿verdad? Está bien regulado y casualmente se evitan los abusos. Entonces, eso es lo importante de pertenecer a un club que le dé esa ventaja al inversionista de trabajar en cualquier país del mundo y que si algo sale mal, hay un recurso que yo puedo utilizar para poder resolver esa diferencia. Y cuando estamos enfrentando problemas como los que ahora mismo viven los hondureños, donde no hay garantías plenas, donde no tenemos una seguridad jurídica contrastada con la realidad de país y lo que buscan quienes vienen a invertir viendo los conflictos que se generan. Bueno, esto que planteaba el abogado Gustavo León Gómez Rodas de la Corte Suprema de Justicia con el Legislativo y Ejecutivo del 2012, las inversiones no están así como abiertas para venir en un momento que estamos tratando de vender al país, doctor Mossi. Exactamente, y Rosendo y abogado Gustavo, yo creo que acá hay que ponerse, ¿verdad?, como dicen, en el plano. Hoy por hoy las tasas de interés de Estados Unidos, que es la referencia mundial, oscilan alrededor del 5%. Entonces, esa es la tasa más baja que un país puede obtener para financiar un proyecto de inversión. Entonces, cualquier otro proyecto que uno tome va a ser 5 más algo, o sea, y ese más algo puede ser 7, 9%. Entonces, es caro, el mundo es caro hoy por hoy financiar cualquier proyecto de inversión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me hago más atractivo? Entonces, tengo que buscar estos mejoradores, ¿verdad?, de la calidad de riesgo que yo tengo como país a la hora de posicionarme con los inversionistas que están buscando siempre un retorno a sus inversiones. Entonces, si miramos el caso de Honduras, por ejemplo, muchos de los conflictos que se han dado han sido casualmente en el sector energía, y yo creo que ningún hondureño, yo me considero parte del sector, ¿verdad? Sabe, ¿verdad?, que cada vez que hay un cambio de gobierno, aún del mismo partido, hay ideas distintas de cómo trabajar con el sector eléctrico, sea solo gobierno, sea un mercado abierto, sea un mercado regulado. Entonces, esto realmente cambia toda la ecuación, pero igual ha ocurrido con concesiones viales, concesiones del Estado para prestar un servicio a través de un privado, y cada vez que cambia un gobierno, cambian las prioridades, cambian las formas de pensar. Entonces, estos acuerdos internacionales lo que hace es que me garantizan que los supuestos que me dieron a mí como inversionista para ir a ese país no me los van a cambiar sobre la marcha, y que puedo resolver eso de una manera ágil, sin mayor costo, porque obviamente el que viene a invertir no viene a invertir para llevarse las cosas en un año, viene a invertir para buen plazo y quiere que las cosas funcionen de manera amigable con el gobierno, pagar impuestos. Y yo creo que aquí se ha demonizado, ¿verdad?, el tema de CIADI como Banco Mundial, pero realmente es una facilidad que utiliza un acuerdo que fue creado hace más de 30 años y que ha funcionado muy bien. Y lo curioso de esto, ¿verdad?, y lo menciono porque ha salido mucho en prensa el tema, que la República Popular de China es parte del CIADI. Y claro, los inversionistas chinos, cuando salen a invertir al mundo, igual están buscando las garantías, como cualquier otro inversionista sensato. Y ojalá el gobierno pueda reconsiderar su idea, porque obviamente, ¿de qué va a servir hacer esta alianza que hicimos con China si los inversionistas chinos no se van a sentir cómodos en invertir en Honduras? Cuando lo pueden hacer en El Salvador, pues en Nicaragua, en Costa Rica, sin mayor problema. Entonces creo yo que esto es lo que hay que ver. No estamos cediendo soberanía, es un tratado internacional que obviamente ha sido ratificado por el Congreso Nacional. O sea, si se quiere retirar, pues háganlo, pero obviamente eso va a tener consecuencias en que vamos a ser menos atractivos para atraer inversiones nuevas a este país. Y más cuando hablamos de proyectos multimillonarios como el tren interoceánico con los 2 puertos, va a ser más difícil de lograr atraer ese tipo de inversionistas en esos montos si no existen las garantías adecuadas. Muy bien. Vamos a ir a una pausa. Está con nosotros el doctor Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, y el abogado Gustavo León Gómez Rodas, analizando la situación
administrativa y financiera de Honduras. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado Gustavo León Gómez Rodas y el doctor Dante Mose. Usted tenía que acotar algo, me decía, abogado. Sí, muchas gracias sobre este tema de CIADI. Yo creo que es muy importante explicarle algo al pueblo hondureño para que entiendan, porque fue evidente para mí que conozco un poco del tema y debo decir que en Honduras somos muy pocos los abogados que hemos estado expuestos a el sistema de solución de controversias de CIADI. De hecho, Honduras, antes de este gobierno, únicamente había sufrido 5 reclamos, los cuales... Que es como quien plantea 5 casos. Es decir, antes de esto, en los 40 y pico de años que tenemos de formar parte de CIADI, Honduras solo había recibido 4 o 5 reclamos, si no me equivoco, creo que 5. Y todos los había resuelto a través de una conciliación. Creo que no había habido, un caso se falló. Entonces, una primera cosa que vale la pena observar es por qué si durante 40 años el Estado de Honduras no había sido demandado más que 4 veces, en un periodo tan corto de tiempo, de 2 años, recibe 10, 11, 12 demandas. Eso para mí es una evidencia de que hay un problema. Y uno de los problemas que tuvo este gobierno en sus primeros 2 años es que no hubo alguien que les explicara las repercusiones de tomar ciertas decisiones. Todos sabemos que estas decisiones tienen su génesis en la promesa política del gobierno actual de derogar las sedes. Porque, al igual que muchos, y me puedo incluir yo, considerábamos que las sedes por las cuales destituyeron muy probablemente los magistrados en 2012, entre otras cosas, podían haber sido consideradas en algunos casos con elementos de inconstitucionalidad. Sin embargo, un experto en el manejo de este tipo de problemas tuvo que haberse sentado con la presidenta de la República, con su ministro de la Presidencia, con su Procurador General de la República y decirles, una cosa es lo que nosotros creemos sobre las sedes y otra cosa es cómo vamos a manejar el problema que heredamos del gobierno anterior, porque el Estado es uno solo. Cuando uno llega al gobierno, tiene que saber que uno carga con las cosas buenas y con las cosas malas que hacen los gobiernos anteriores. El Estado de Honduras no desapareció mientras fue presidente de la República el presidente Hernández. El Estado de Honduras siguió operando a través de sus 3 poderes del Estado, bien o mal, lo hizo. Y el Estado de Honduras, a través de esos actos judiciales, legislativos y ejecutivos, habló, se manifestó ante la comunidad internacional. Por ejemplo, en el caso de las sedes, la Constitución de la República todavía hoy contempla las sedes, todavía hoy. Y veo con mucha tristeza cómo algunas personas, por política, presionan a los políticos para que deroguen los artículos de las sedes, sin saber que quizás es una recomendación de los abogados del Estado no hacerlo en este momento, porque generan un argumento que puede perjudicar al Estado de Honduras en el proceso arbitral. Si usted se fija el enfoque de alguien que está asesorando en la solución del problema, no es el mismo enfoque de alguien que pudo haber asesorado en la creación de la ley. Es como cuando un médico recibe un paciente con un cáncer de pulmón y el paciente llega y le explica que no puede respirar, que se está muriendo, que tiene una tos severa y el médico le empieza a decir, usted lo que tiene que hacer es no fumar, porque el paciente ha fumado toda su vida. La solución no es recomendarle al paciente que no fume, ya eso ya pasó. La solución es decirle al paciente, bueno, reconozco que usted tiene un problema, como lo tiene Honduras, porque habían 3 grupos de inversionistas que basados en el estamento legal, constitucional del Estado de Honduras, decidieron hacer una inversión en este país. Entonces,
¿Qué hacemos con ese problema? Es la pregunta. No importa si yo o usted pensamos que las sedes son o no son inconstitucionales. La pregunta que se va a hacer en un tribunal de inversión es, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia sobre eso? Si la Corte era o no era legítima, es algo que en todo caso podemos discutir internamente y atribuir responsabilidades, pero en función del inversionista, eso no va a ser un argumento válido, porque ¿quién le va a poder decir a usted que entre el 2012 y el 2022 todos los actos de la Corte Suprema de Justicia fueron nulos, porque era una corte ilegítima? No es posible. Entonces, lo que yo quiero transmitir aquí, y ojalá hayan personas que están encargadas de manejar estos problemas, es que el enfoque tiene que ser un enfoque de manejo del riesgo que ya existe, de la posible contingencia que ya existe. Yo voy a decir algo. ¿Cómo subsanar esto, abogado Gustavo? Mire, yo voy a decir algo en público, como yo no represento a ninguna de las dos partes, yo voy a decir algo en público que nunca he dicho. Si a mí me hubiera tocado asesorar al gobierno de la República, yo le hubiera dicho, señores, ustedes tienen razón, si quieren, porque consideran que la ley de sedes no es conveniente porque viola la soberanía o por cualquier otra razón, deróguenla, perfecto. En ese acto de derogación reconozcan los derechos de las empresas que invirtieron bajo esa ley y bajo la Constitución de la República y negocien con esas empresas la mejor salida posible. Conciliar. Totalmente. Porque yo no voy a asumir el rol del asesor del Estado, del asesor de las... Pero entendería yo que puede existir una oportunidad de un avenimiento y una salida negociada a este problema, porque tampoco los que invirtieron en esto creo que desconocen que siempre existe una posibilidad de que la otra parte pueda prevalecer, aunque sea mínima. Y también hay otro tema importante. Para nadie es desconocido que aunque se hicieron las cosas a través de ciertas instituciones, esas instituciones estaban permeadas y estaban siendo influenciadas y afectadas por acciones potencialmente ilegítimas de un gobernante o de diputados. Entonces, no crea usted que los inversionistas no se dan cuenta que lamentablemente vinieron a un país en el cual, a pesar de que existía una institucionalidad aparente, realmente había un gobierno, no lo voy a calificar, pero era un gobierno que tenía serias deficiencias de legitimación y de... Entonces, yo creo que sí puede existir la posibilidad, pero hay una tercera faceta que uno tiene que tomar en cuenta para asesorar en estas cosas. Olvidémonos de los tres casos y pensemos, imagínese usted, el gobierno actual está impulsando una inversión de 20.000 millones de dólares, eso es lo que yo escuché, que potencialmente se puede invertir en el ferrocarril interoceánico. Si yo fuera un inversionista sentado en Nueva York o en Londres o en Taiwán, pensando si quiero invertir, no 20.000, una parte, 5.000 millones de dólares, yo diría, ¿qué posibilidad existe? ¿Qué posibilidad existe de que me ocurra lo mismo que está ocurriendo ahora y que el siguiente gobierno salga diciendo que ese PCM que aprobaron no es legal por alguna razón u otra? ¿Debo creer yo en las leyes de Honduras? ¿Cómo puedo tener la certeza de que la Constitución de la República en Honduras realmente dice lo que dice? Si ahorita dice una cosa y el gobierno dice otra. Entonces, estamos generando un ambiente de inestabilidad jurídica, de inseguridad jurídica, que nos va a acabar afectando no durante estos próximos 2 años, sino durante los próximos 10 a 15 años. Y eso es grave. Doctor Mossi, con estos antecedentes que plantea el abogado Gustavo León Gómez Rodas, ¿cómo entonces plantear el desarrollo del país a través de megaproyectos? En un momento que sí lo requiere el país, porque estamos promoviendo la generación de empleo, que los capitales externos vean que aquí
sí se les garantiza sus inversiones frente a proyectos como, usted lo conoció bien a nivel del BESIE, Jicatuyo, Los Llanitos, Tornillitos, protección del Valle del Sur, las inundaciones. Estos son de muchos millones. Y ahora sumamos el ferrocarril interoceánico con otra mega inversión. ¿Quién va a venir a poner plata con estas condiciones? No, de acuerdo. Yo creo que un poco siguiendo la línea, Rosendo, de lo que decía el abogado León Gómez, me parece muy razonable. Si hay una decisión política que se tomó y bueno, pues quien está en el gobierno, en el poder, decide y deciden salirse de CIADI, pues bien, ¿cuál es el plan B? O sea, ¿qué voy a hacer yo para hacerme atractivo a los países? Y como dice el abogado, generar credibilidad hacia adelante de que ese marco que yo busque aprobar, ese marco sea creíble y no lo vayan a cambiar, ¿verdad? En la próxima ciclo, ¿cómo se llama? Presidencial. Entonces, pero hay cosas que sí podemos hacer y yo argumento mucho que hay esa agenda alterna al tema de la decisión que entiendo yo ya es tomada de retirarse del CIADI. El gobierno puede hacer muchas otras cosas. Yo siempre me gusta recordarle al público que en el caso de toda Centroamérica tiene factores comunes muy parecidos. Nuestro inversionista más grande tradicionalmente ha sido Estados Unidos porque es nuestro socio comercial más grande. Y eso es cierto en cada país de Centroamérica. Pero el segundo socio más grande de toda Centroamérica es Centroamérica. Entonces, el inversionista más interesado en invertir en Centroamérica después de Estados Unidos es Centroamérica porque obviamente hay una relación de comercio muy fuerte. Esa agenda complementaria que a CIADI, que yo diría no es exclusiva, pero obviamente yo la pusiera muy en alto, ¿verdad? Es cómo mejorar nuestra relación comercial con los vecinos. Resulta, yo no sé, será que yo tengo cosas raras, pero yo prefiero viajar por tierra a los hermanos países de Nicaragua, Salvador y Guatemala, y me toca sufrir las fronteras. Y la verdad es que uno se da cuenta que todos los países, y de hecho creo que Nicaragua fueron los primeros, pero igual lo hizo Guatemala, igual lo hizo El Salvador, modernizaron sus aduanas terrestres y Honduras se quedó atrás. En Honduras las aduanas no tienen agua, no tienen aire acondicionado, hay grandes filas, es un poco al azar. La gente que trabaja ahí realmente muy valiosa porque trabaja en condiciones muy duras, pero no facilitamos que nuestros hermanos centroamericanos miren a Honduras con un ojo de voy a invertir en Honduras. Entonces, esos pequeños cambios, ¿verdad? De la agenda complementaria, que la llamaría yo, que de hecho esta me recordaba que en época del presidente Flores y el presidente Maduro se habló de una agenda CAFTA, ¿verdad? De cómo hacer que el Tratado de Libre Comercio le podamos sacar más el jugo, era cómo mejorar nuestro perfil a potenciales inversionistas. Y la gran estrategia que se tuvo fue que los inversionistas hondureños eran los mejores embajadores de la inversión extranjera. Entonces, tenemos que lograr, los hoteles Intercontinental, por mencionar, ¿verdad? Que no voy a mencionar nombres, pero mucha de esa inversión era de El Salvador y vino a Honduras. ¿Por qué? Porque los hondureños se juntaban con salvadoreños hondureños y decidieron hacer inversiones en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Inversiones de energía. Fueron los precios de energía eléctrica más baratos de la historia de Honduras. Fueron hechas en ese momento que inversiones hondureños atrajeron capital de otros países para invertir. Entonces, Doctor Mossi, solo háganos un favor. Voy a mandar una pausa. Luego sigo con usted para hacer una corrección de iluminación y seguir con este interesante diálogo que mantenemos con el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica y un experto en Derecho Administrativo y Asuntos Financieros a nivel de la región, el abogado Gustavo León Gómez Rodas. Ya seguimos aquí en Al Banquillo en cuestión de minutos. Bueno, seguimos al banquillo. Está con nosotros el abogado Gustavo León Gómez Rodas y el doctor Dante Mossi. Mire, ya se hizo la luz. A propósito, estaba abordando este tema de las grandes inversiones para estos proyectos que deben tener una claridad
porque sí son necesarios, son urgentes, no solo para Honduras, este es un beneficio para la región por los sistemas de interconexión que se generan en el área centroamericana y todo lo relacionado con este mercado de oportunidades que se ha abierto para el sector energético. Pero ¿cómo garantizar las inversiones en medio de esta incertidumbre que se está generando? Doctor Mossi, sigo con usted. No, gracias, Rosendo y abogado. No, definitivamente, como reiteraba, el mejor embajador de las inversiones del país son los inversionistas en Honduras. Y los inversionistas en Honduras, yo he trabajado en varios países en el mundo, ¿verdad? Alguien me dijo, el sector privado de Honduras realmente toma riesgos que normalmente empresas privadas de otros países no toman. Entonces, tenemos un sector privado pujante, ¿verdad? Y yo creo que he insistido mucho esto, es importante que se siente a dialogar con el gobierno y acordar sectores estratégicos a desarrollar, o sea, porque creo que nuestro sector privado es un poco sin dirección en el sentido de qué hacer, dónde invertir, cuáles son las señales, va a ser en energía, va a ser en telecomunicaciones, va a ser en vivienda, en cómo dirigimos la energía a nuestro sector privado, porque si no encuentran un destino apropiado de esa inversión, vamos a hacer más bien una desinversión, como pasó en El Salvador, que los inversores salvadoreños salieron fuera de El Salvador a invertir en Centroamérica en vez de invertir en El Salvador. Y hoy uno puede ver que, como dice el abogado León Gómez, los efectos duran muchos años. El Salvador no ha logrado atraer inversión extranjera directa porque muchos inversionistas salvadoreños salieron a invertir fuera de la región. Y una vez que se van, cuesta volverlos a traer. Y muchos de nuestros inversionistas de Honduras han ido a invertir en energía, en plantas hidroeléctricas, en plantas solares, eólicas. ¿Por qué no los aprovechamos? Inclusive en telecomunicaciones. La tercera empresa de telefonía móvil en El Salvador es de capital hondureño. Entonces, ¿cómo es posible que no estemos dialogando sobre esos sectores estratégicos? Y mi mensaje, un poco de ese plan alterno que podemos tener para, bueno, si la decisión está tomada de que CIADI no, por X, Y motivo, es una decisión tomada, nos salimos. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y ese plan B, ese plan de acción, como dice el abogado, es importante que lo hablemos, que lo acordemos. Solo quedan 2 años de gobierno, pero son 2 años que el país necesita crecer. O sea, 3,5% no es un crecimiento sostenible para el país y vamos a tener más migración, vamos a tener más problemas, los cafetaleros no van a tener quienes corten el café, no van a haber albañiles, no van a haber... o sea, tenemos una crisis de empleo, ¿verdad? De gente que quiere trabajar, no encuentra un empleo, y tenemos inversiones que tienen capital y lo que están haciendo es llevándolo a otros países. Entonces tenemos que llegar a ese acuerdo de qué son las prioridades para que nuestro sector privado ordenadamente comience a invertir. Yo creo seriamente que podemos reactivar la economía. Yo comentaba recientemente que Honduras lo ha hecho. O sea, el huracán Mitch nos dejó de rodillas. Yo creo que todos los y yo somos suficientemente viejos para recordar eso. Pero realmente la infraestructura a nivel nacional falló y nuestro sector privado con el gobierno llegó a un acuerdo en el Foro Nacional de Convergencia y salimos de ese agujero y se continuó el diálogo con el gobierno del presidente Maduro y el país logró crecer arriba del 6%. Luego se descontinuó esto, o sea, yo no entiendo por qué, pero es importante retomar el diálogo. Yo creo que la presidenta Xiomara Castro es presidenta del presidenta pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, puede lograr atraer, pasar el mensaje, ¿verdad?, a los inversionistas de la región. Miren, hablemos y comencemos a invertir en mejores empleos, buscar el nicho, ¿verdad?, más apropiado para Honduras. Puede ser el sector agrícola, puede ser el sector que estime conveniente y que sea apoyado. Yo creo que fácilmente podemos encontrar ese plan B. Sí, ya es una decisión tomada que no lo vamos a desistir de desistir. Sí, muy bien. ¿Me decía, abogado? Sí, don Rosendo. Me gustaría añadir al mensaje que da el licenciado Mossi
un elemento fundamental para lograr atraer inversión tiene que ver con el discurso, lo que se dice. El gobierno de la República tiene que reconocer que sus palabras y sus actos acaban teniendo un impacto muy importante en la decisión que toman los inversionistas locales y los extranjeros para invertir y, lo que más interesa, generar empleo. Entonces, ha habido, en muchos casos yo siento que nosotros que no somos políticos, que lo que estamos esperando es que cada 4 años los gobiernos hagan la mejor tarea posible. Compartimos muchas de las preocupaciones que el gobierno actual tiene y compartimos en muchos casos algunas opiniones que se tienen sobre conductas pasadas. En lo que no estamos de acuerdo muchas veces es en la forma como se han querido resolver. Entonces, lastimosamente el gobierno, y aquí es donde tiene que haber algún mecanismo de control, no ha sido consistente en un mensaje que le dé tranquilidad a quien va a traer su capital al país para poder asegurarse de que va a recibir un retorno proyectado en flujos financieros a 20, 30 años garantizado. Se comenzó con una reforma a la ley del subsector eléctrico que enunciaba la posibilidad de establecer un justiprecio. Todos sabemos que hay muchos contratos de energía que pueden haber sido dados o aprobados en el Congreso con irregularidades, pero también sabemos que la mayoría no las los partidos políticos, porque el hecho de que seamos unos de un partido político y otros de otro no hace imposible que encontremos consensos en función de los mejores intereses del país. Entonces, yo creo que una de las grandes debilidades que está teniendo este gobierno es que hay mucho énfasis en la carrera política y lamentablemente durante estos últimos 2 años de gobierno probablemente va a ser más difícil luchar contra eso. Muy bien, el abogado Gustavo León Gómez Rodas y el doctor Dante Mossi con nosotros al banquillo esta noche. Una pausa, ya regresamos. Como lo habíamos mencionado, si salir de CIADI es una decisión, pues pensemos en qué medidas alternas vamos a tomar para complementar esa agenda de una decisión que hay que respetar, porque obviamente pues es una decisión del soberano. Sí, y con un enorme cuidado en que todas estas grandes obras, si se arrancan, se concluyan y que no pase aquello de que cuando viene el relevo de gobierno, como planteaba el abogado León Gómez, lo quiten y como lo propuso otro, lo borramos y la inversión se quedó prácticamente como un proyecto fallido. Así es. Y yo creo que hay proyectos, Rosendo y abogados, que son transformacionales para el país. Por ejemplo, las represas de uso múltiple son proyectos que el país necesita. Estoy seguro que si se invita al sector privado a que se sume al sector público a financiar esos proyectos, van. Yo puedo imaginarme Choluteca y Valle con Riego y Paraíso. Van a ser realmente zonas tan productivas como el Valle de Sula o represa el Tablón. Ya no van a haber esos temores de que Santa Bárbara y Cortés se inunden cuando vienen las temporadas lluviosas. Entonces tenemos que acelerar los proyectos que habíamos definido, ¿verdad?, con este gobierno para completarlos en estos 2 años. 2 años es más que suficiente para poder ejecutar esos proyectos, las prioridades que el gobierno se puso enfrente. Muy bien, abogado León Gómez Rodas. Bueno, hablábamos al principio, ¿va? Cómo añoramos el impulso que tuvo el país post-Mitch, con todos los recursos que vinieron de la condonación, el apoyo del Grupo de Estocolmo, las decisiones en materia de inversiones de Maduro Yoes y los primeros 2 años de Mel Zelaya. Sí, fíjese que personalmente yo tuve el gusto de participar como asesor en una de las inversiones más importantes que tuvo que ver con el proyecto eólico de Cerro de Ula. Ese fue un proyecto que tomó realmente un plazo bastante largo en desarrollarlo, desde su inicio hasta su finalización, pero que se acaba concluyendo en 2008, precisamente en el gobierno del presidente Zelaya. Quiero decir algo sobre este tema de las represas muy puntual.
Las represas son grandes obras civiles, son obras de construcción realmente monumentales. Pero si usted se pone a pensar, la represa en sí, es decir, la cortina que cumple la función de retener el agua, las obras complementarias que tienen que ver con túneles de desvío, la casa de máquinas y todo el resto de obras civiles que valen millones y millones de dólares, no tienen ningún valor si no se origina el flujo derivado de la caída del agua en las turbinas que produce energía. Y esa energía se vende, en nuestro caso, al único comprador, que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, la garantía más importante que tiene un banco, porque estos capitales, cuando usted habla de la construcción de una represa, usted habla de 100 millones de dólares para arriba. Estos capitales no los tienen los inversionistas locales, ni los van a meter asumiendo todo el riesgo. Estos capitales vienen de financiamiento, a través de financiamiento directo por bancos, emisiones de bonos u otros mecanismos para obtención de financiamiento. Pero ¿qué pasa si usted tiene dudas de que el Estado que le compra la energía le va a pagar? Si usted no tiene la certeza de que el Estado le va a pagar, ningún banco, ningún sindicato de bancos, porque no es uno solo, muchas veces se necesitan muchos bancos para reunir los fondos, porque son 200, 300, 400 millones de dólares. ¿Qué banco va a aprobar un desembolso, una inversión, o un préstamo más bien, en una obra cuyo flujo de repago se origina en el Estado cuando el Estado no está pagando sus obligaciones? Nosotros tenemos un problema serio en cuanto al pago de las obligaciones derivadas de la venta de energía. Entonces, es un muy buen ejemplo de cómo el Estado, el gobierno, más que el Estado, tiene que entender la lógica de la función que tiene el hecho de convertirse en un buen pagador, por ejemplo, para atraer, para hacer viables los proyectos. Si no, no vamos a volver a ver un proyecto acá. Obviamente siempre el BCE presta, y el BCE presta porque es un banco regional y porque le da prioridad a los estados centroamericanos, pero muchas veces el BCE presta con alto riesgo, porque si los estados que compran, en el caso de Honduras, compra la energía, no está pagándole al proveedor. Entonces, yo creo que es bien importante que, más allá del discurso político, estas cosas que no pueden variar de un gobierno a otro, tengan consistencia y que nosotros, más allá de una tendencia hacia la izquierda o a la derecha, nos demos a conocer como un Estado en el que se cumple la ley, se cumple la Constitución y los contratos se cumplen de buena fe. Muy bien. El abogado Gustavo León Gómez Rodas y el doctor Dante Mossi han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.